Y abrimos una semana más el libro de historias peculiares para escribir un nuevo capítulo, como suelo decir ya, de forma casi repetitiva y cansina. Pero bueno, quien no es repetitivo y quien no es cansino es mi compañero, amigo, periodista, escritor Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Muy buena, Rafa. ¿Qué tal? Me alegro de volverte a leer por Cordópoli y espero que sea por mucho tiempo y para más. Pues muchísimas gracias, Tony. Poquito a poco recuperando, no la normalidad, pero bueno, el pulso a la escritura en medio. Y hoy, fíjate, nos vamos a mover unos cuantos que se me entienda lo que quiero decir, porque son bastantes, ¿no? Son muchos. Pero nos vamos a desplazar unos poquitos kilómetros hacia el sur respecto de donde estuvimos la semana pasada, que anduvimos en México. Hoy sí vamos a estar en Centroamérica, hoy nos vamos a Panamá, pero bueno, ya no desvelo más. Ahí también hay que decir, perdona, que está metida por medio Escocia, Inglaterra, bueno, un follón. Bueno, es que me ha venido la historia a la mente porque este fin de semana es la coronación del nuevo rey británico, en este caso Carlos. Y no sé si sabrán tus televidentes que en el acto de coronación del monarca, él se sienta sobre una piedra que se conoce como piedra de Scone, que es el símbolo realmente de la monarquía escocesa, ¿no? Y claro, esa piedra que ahora está en Escocia, pero que viene para cada acto de coronación, claro, no tenía que venir desde hacía pues 200 años, ¿no? Desde que se coronó Isabel II, pues digo, es el símbolo de Escocia como país desde el siglo, no, desde el siglo IX, creo que es. O sea, esa piedra tiene un valor para los escoceses importantísimo, ¿no? Simbólico y bueno, y como ya también, eso sí lo sabrán tus televidentes, pues Escocia es una parte del Reino Unido, por si alguien todavía está despistado, el Reino Unido es un estado plurinacional, lo conforman Inglaterra, Escocia, Gales y lo que es el Ulster o Irlanda del Norte, la parte británica de Irlanda, de la isla de Irlanda, la parte del sur es independiente de la República de Irlanda y la parte norte pues forma parte del Reino Unido. Pero decía, Escocia es como tal una nación dentro de un estado plurinacional como es Gran Bretaña, y de hecho en Escocia hay un sentimiento potente nacionalista y también independentista. De hecho, en 2014 hicieron un referéndum para ver si salían del Reino Unido o no. Salió negativo y en consecuencia por eso siguen. Pero ahora están pensando en hacer otro después del Brexit porque entienden que las condiciones que había entonces no eran las mismas que hay ahora, ¿no? En cuanto a su inclusión en Europa. Bueno, pues después de este pequeño preámbulo sobre Escocia, vamos a contar por qué Escocia dejó de ser independiente. Y aunque parezca extraño y aunque parezca inverosímil, la razón por la que Escocia dejó de ser del todo independiente, ya era un poco menos independiente, pero dejó de serlo del todo, la tenemos que encontrar en Centroamérica. Y porque apareció por ahí, que diría Quevedo, el poderoso caballero que es Don Dinero. Efectivamente, para hablar de esta historia tenemos que referirnos a un señor, un tal William Patterson. Bueno, digo un tal porque la historia lo ha dejado como un tal, pero realmente no era el típico taur o filibustero, alguien que pudiera decir que era sospechoso de trilero, ¿no? Era un comerciante, era un banquero de la región de Dumfries y que bueno, que era un señor que tenía capacidad de hacer negocio y gracias a ello, pues bueno, llegó a promover en 1600, estamos hablando del siglo XVII, que no lo he dicho, la fundación del Banco de Inglaterra, ¿no? Y bueno, era una época, el siglo XVII, en el que ya había varias potencias coloniales potentes, ¿no? Como por ejemplo España, por supuesto, que era la principal, Portugal tenía un buen imperio, el Reino Unido, que todavía no era el Reino Unido como Era tal, Inglaterra. era Inglaterra, pues también tenía su poderío. Hay que decir, eso también hay que matizar, que ya en 1603, desde 1603, había una unión de coronas entre Inglaterra y Escocia, pero solo era una unión de coronas.
nada más que eso. Estaban unidos por el rey Jacobo, pero no, eso no significaba que fueran una única nación, no tenían su destino, no estaban unidos. Inglaterra actuaba en todos los campos como un país independiente y Escocia hacía lo propio. Bueno, pues este señor, William Paterson, decidió que era una buena idea o que podía ser buena idea buscar más colonias para, en un principio, Inglaterra, porque esto vamos a contar, primero se lo propuso al gobierno de Londres. Era lo que él llamó Plan Darien, que lo que proponía, él había conocido las Bahamas, y era encontrar un sitio en Centroamérica, una zona que permitiera tener acceso al control prácticamente de la navegación por Centroamérica. Vamos, era un plan muy ambicioso porque era una zona en la que podía haber mucha riqueza y sobre todo porque el tráfico marítimo de esa zona pues lo podría controlar quien fuera capaz de controlar esa zona, la zona de Darién, que bueno, es una zona en Centroamérica que, claro, era entonces parte del Imperio Español, aunque era una zona que el Imperio Español tampoco lo tenía muy controlada, pero sí que evidentemente era zona bajo la influencia de la esfera española. Bueno, en ese momento, cuando Inglaterra le dice que no, que recela de sus planes, pues se va a Edimburgo y lo propone al monarca de turno escocés, que en un principio, viendo la posibilidad de que bueno, su país consiguiera riqueza y consiguiera sobre todo un poco de poderío y de amor propio, pues acepta y empieza a gestionar con los prebostes, sobre todo los potentados de Escocia, un plan basado en lo que se conoció como Compañía Escocesa de Comercio a África y las Indias, que también se conoció como la Compañía de Darien. Una compañía que consiguió reunir cerca de 400.000 libras, que puede parecer poco ahora mismo, pero era muchísimo dinero Hombre, en esta época, a finales del siglo XVII. Era pues los ahorros de grandes magnates y también de una serie de familias que a lo mejor no tenían tanto potencial, pero que vieron en esa zona, en Panamá, una oportunidad bueno, que podían entender como el dorado, ¿no? La clásica búsqueda del dorado para enriquecerse y, bueno, y establecerse en esa zona del mundo que todavía estaba por explotar. Bueno, pues estamos hablando de que al final esa situación se pone en marcha, ese plan se pone en marcha con mucha ilusión, con expectación y, y con, y con los deseos de prosperidad y de riqueza, y salen del puerto de los Muelles de Leith el 4 de julio de 1698. Eran 4 o 5 navíos y en ellos iban 1.200 personas. Esa era la idea, pero claro, como ya os podéis imaginar, el plan salió regulero. Desde un principio, pues el trayecto, que fueron 3 meses y medio por el Atlántico, ya habían fallecido medio centenar de tripulantes, y una vez que llegan allí a Panamá, a la zona de Darién, empiezan a hacer bueno, pues lo que hicieron los ingleses en Norteamérica, fundar varias poblaciones. A una le llamaron Nueva Edimburgo, a otra Morais y a otra San Andrés. Pero claro, aquello que se les había pintado como un paraíso tropical con recursos, con riqueza y demás, pues de eso nada de nada. Había poca comida, tenían relación con los indígenas que eran los Kunas, era la tribu de los Kunas, pero no conseguían sacarles nada, no eran en esa zona, pues había aldeas y poblados ricos, y otros en los que pues simplemente subsistían, ¿no? Por lo que les producía, lo que les daba la caza y la tierra, y este era el caso, ¿no? Además, claro, no contaban con la presencia de la malaria, de los mosquitos que transmitían esa enfermedad, calor, humedad, bueno, pues empezaron a palmar como chinche. Pero es que para colmo, en esa zona, que se denominó genéricamente Nueva Caledonia, ya sabemos que Caledonia es el término romano para definir a Escocia,
Bueno, pues esa zona, directamente los ingleses, lejos de echarles una manilla a sus vecinos, todo lo contrario. El gobierno del rey Guillermo III lo que hizo fue prohibir cualquier auxilio en forma de suministros, ayuda bélica o cualquier cosa a los pobres escoceses que estaban totalmente desamparados. Para colmo de males, claro, en esa zona, como ya he dicho antes, estaba la esfera de influencia española. Y claro, cuando los jerarcas del Nuevo Mundo se dieron cuenta, estamos hablando de la época de Carlos II, el rey hechizado, ya eran los Austrias menores y estaba empezando la decadencia de España, pero aún así decimos que era la principal potencia, sin duda, colonial del mundo en esos momentos. Bueno, pues en esa zona pues empezaron a los escoceses, les hostigaron y, y al final pues tuvieron que pensar en irse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en aquella época no había internet, ni había corresponsales, ni teléfono, ni nada por el estilo. Y habían pasado 8 meses. Y en 8 meses, claro, los escoceses no habían tenido noticia de sus primeros colonos en Centroamérica. Así que en ese margen de tiempo fletaron otra expedición con otros 1.300 aspirantes a colonos que se marcharon también en dirección a Panamá y claro, casi que se cruzaron por el camino, ¿no? Unos iban y otros volvían sin saber, sabiendo los que volvían, los pocos que volvían, entre ellos no volvió ni el propio Patterson, que palmó, eh, pues sabiendo los que volvían lo que había, pero sin tener ni idea los que iban de a dónde iban, ¿no? Así que bueno, llegaron, vieron el panorama, estamos ya en 1699, y estos, por lo menos, sí que fueron más preparados en lo que se refiere al concepto bélico. E incluso decidieron lanzarse a hacer un ataque a la desesperada a un fuerte que se llama el fuerte de Tubacanti, en el que incluso consiguieron una victoria ante los soldados españoles. Pero esa fue su última victoria, porque a partir de ahí desde Madrid dijeron que se acabó la aventura de los escoceses, enviaron a más refuerzos y hicieron un asedio que terminó en 1700 que ya estamos metiéndonos en la guerra de sucesión española. Pues aún así, los soldados españoles rindieron ese fuerte y ya pues ahí se acabó el sueño colonial escocés. De los 2.500, entre 2.500 y 3.000 colonos que habían intentado formar una nueva Escocia en Panamá, pues apenas unos pocos cientos llegaron de vuelta a Escocia. Algunos se quedaron por la zona, por Jamaica, por América del Norte, pero no pudieron hacer nada más que suspirar por aquella tierra perdida, que nunca fue realmente suya, pero bueno. Lo peor no es eso, dentro de que fue infame este proyecto Darien, Lo peor es que la pifia claro, le costó efectivamente la independencia a Escocia. claro, es que según estima un historiador llamado Nat Edwards, lo que perdió Escocia fue el 50% de toda su riqueza. O Madre sea, mía. en estos años, la mitad del dinero que había en el país, tanto público, bueno, público, nadie pone era público, vamos, la fortuna real como de los grandes potentados, se perdió en estas locas expediciones por Centroamérica, ¿no? Así que, claro, tenía una deuda tremenda, ¿no? Unos 400.000 libras, que repito, para esa época era muchísimo dinero. ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que recurrir al Banco de Inglaterra. Los ingleses que fueron tan cicateros a la hora de prestar ayuda cuando Escocia estaba en apuros allí, pues ahora viendo al vecino en esta situación de, de tal miseria, pues sí que aceptaron esa ayuda. Pero claro, ¿cuál fue el contrapunto? Pues la Union Act. La Union Act de 1707 es la que desde entonces y hasta hoy ha regido las relaciones entre las dos naciones, que no se puede decir que es exactamente de sumisión,
pero para los escoceses es un poco su misión, porque ellos consideran que con la disolución de su parlamento, como sucedió en ese momento, aunque luego hace unos años se le volviera a devolver cierta capacidad de autogobierno, pues habían sido sometidos por Londres. Entonces, desde 1707, y debido a estos problemas económicos derivados de la expedición del proyecto Darien, es por lo que Escocia forma parte del Reino Unido junto con Gales, Irlanda del Norte y, por supuesto, Inglaterra, que es el país más potente de los tres. Esta es la historia en la que vemos como un hombre que es un soñador, digámoslo así, y unos cuantos aventureros, pues acabaron dando al traste con las aspiraciones de independencia bueno, por ejemplo, se vieron plasmadas y que en ese momento no tuvieron éxito, pero poco después sí, en esa mítica película que seguro que a todos nos sonará, Braveheart, con William Wallace teñido de blanco y de azul. Así que si William Wallace hubiera levantado la cabeza y hubiera visto dónde acabó su aspiración de independencia y por qué, pues supongo que se llevaría las manos a la cabeza, aunque la cabeza la tendría un poco separada del tronco, pero esa es otra historia. Nunca mejor dicho lo de llevarse las manos a la cabeza porque tendría que haberla cogido literalmente, ¿no? Para tal. El Dorado, fíjate, Tony, uno de los conquistadores o como se les quiera llamar, exploradores y tal, que estuvo detrás del Dorado, es un tipo que supuestamente nació en Córdoba. Ajá. No se sabe si es cordobés o granadino, hay que decirlo, pero fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que este estuvo igual que López de Aguirre y etcétera, el ínclito López de Aguirre, que es la personificación de la leyenda negra, porque este hombre sí era un auténtico majadero. Pues Gonzalo Jiménez de Quesada estuvo ahí detrás del Dorado y al final España no encontró el Dorado y Escocia terminó Escocia. Esa es buena también. Sí, no, no. Y hay algún otro, hay que buscar, pero hay algún otro proyecto bizarrísimo, extrañísimo de, de proyecto colonial, también por estas fechas, incluso posteriores, que acabaron francamente mal. A mí me viene a la cabeza en esto, es que, pues, por ejemplo, los intentos de Italia, de Mussolini, mucho más tarde en el tiempo, cuando sometió a Albania, país que, bueno, el interés económico, pues, en fin, tenía poco, o, bueno, Abisinia y Etiopía en guerras muy cruentas, ¿no? Incluso Grecia, que le salió fatal, porque no fueron capaces de conquistarla durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos países que, al verse desplazados, sobre todo esto posteriormente, ¿no? Ya cuando hubo el Congreso de Viena, en el que se abordó ya más el tema de la colonización en el siglo XIX, pues se vieron desplazadas y trataron de generar, quizá en esto el principal país fue Alemania, que llegó muy tarde, porque las cosas se creó muy tarde como país y, entre otras cosas, pues hizo una de las medidas más extrañas, como fue comprar las Islas Marianas a España, que las compró. Y de hecho es curioso porque creo que no las compró todas, pero sí, es curioso estas aventuras coloniales que luego, pues claro, trajeron también, un día podríamos hablar, aunque eh, creo que sea un tema que no movería precisamente a la risa, a lo que sucedió en Bélgica con el rey Leopoldo en el Congo, bueno, en Bélgica, más en Congo, que lo convirtió en su coto particular de explotación de indígenas y bueno, y eso, ahí la completa tergiversación y absoluta locura de lo que fue ¿cómo definirlo? Es que yo no creo que sea ni colonialismo ni capitalismo, es simplemente, pues, Eso fue directamente genocidio. hombre, fue un genocidio, eso sin duda, fue un genocidio, eso está reconocido como tal. Y lo paradójico es que Bruselas, por ejemplo, en Bruselas, bueno, en general en Bélgica, a Leopoldo le conocen como el rey constructor, que sí, claro, construyó, pero ¿a costa de qué, no? O sea Mm. que no, claro, eso fue posterior, eso estamos hablando de época, pues en esta época, en el siglo XVII, siglo XVI, yo creo que todavía, como no estaba, el concepto de Estado no existía como tal, eran simplemente pues naciones gobernadas por un rey, eran eso, propiedad de reyes, entonces no se podía entender como tal
el concepto de Estado pues es otra cosa. Eran simplemente pues aventureros que en nombre de un rey o bajo el amparo, el manto de un rey, pues buscaban pues su propio lucro e indirectamente, claro, pues que la corona a la cual servían, que no necesariamente era la suya, porque Colón, por ejemplo, era, no se sabe, pero bueno, era genovés en principio, pues bueno, hacían y deshacían para su propio lucro personal y para también, naturalmente, el lucro de su monarca, pero no desde luego para el lucro de su Estado, que al final, bueno, pues la aventura colonial española sirvió para al menos que sea el español el segundo, tercer idioma más hablado del mundo, que vale, para podernos comunicar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, la impronta cultural que se ha dejado española en buena parte del mundo, ¿no? Así que, y no solo en cuanto a lengua, sino en general, todo, ¿no? No va por América y se da cuenta de es una realidad, pensar en lo que fue ese imperio español, que era brutal. Y cómo te vas a México y ves cosas que te son familiares, y te vas a Argentina y ves cosas que son familiares, y te vas a Cuba y ves cosas que son familiares, y dices, pues sí que la liamos parda, cuando, cuando había aquí poderío, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahora, mira, ha venido muy a colación, ha venido Gustavo Petro, está aquí Gustavo Petro, el colombiano, que tiene esa especie de tic absurdo de los gobernantes sudamericanos y centroamericanos de izquierda de mezclar, no sé muy bien por qué, churras con merinas y seguir hablando de lo que hemos hablado alguna vez tú y yo, de decir que los El españoles, que yugo. y somos no sé qué. Por favor, por favor. Que no tapen las miserias del presente de políticos de ningún signo amparándose en el pasado. O sea, que eso es ridículo, porque no tiene ningún sentido. Efectivamente, A efectivamente, quien sí. sí tiene que pedirle cuenta es a William Patterson, los escoceses. Sí, sí, Efectivamente, a ese habría que, a ese deberían de haberlo pillado en condiciones para darle lo suyo y lo de su prima, como se suele decir. Tony, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Rafa, como No te siempre. vayas a Saludos meter a tú ti. en berenjenales de querer conquistar territorio, que fíjate cómo terminó Escocia, Yo ya me veo un poco viejo para eso, ¿eh? Y mi viajecito de turista y poco más. que son los mejores. Muchísimas Sí, gracias, Tony, como siempre. un placer, Rafa. Un abrazo.